Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí en Sanamente, sintonizar con tu bienestar y un temazo realmente, un tema que realmente conocerlo, entenderlo, comprenderlo, realmente nos puede ayudar a sanar ciertas heridas del pasado. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar ese desarrollo y esa plenitud que nosotros los seres humanos instintivamente buscamos. Bueno, agradecerle al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio. Buen día, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jadichi, buenos días a la audiencia que nos escucha. Y hoy tenemos un tema interesante, pero primero te tengo una frase. Sí, adelante, te escucho. ¿Qué frase tenés hoy para compartir con nosotros? Tengo una frase que tiene su historia. ¿Sí? Empieza con el filólogo Nietzsche y Viktor Frankl, un famoso psicólogo, psiquiatra, agarra y la populariza en uno de sus textos. Y la frase dice así: quien tiene el por qué vivir supera cualquier desafío sobre cómo vivir. Sí. Quien tiene un qué puede soportar porqué, casi cualquier cómo, decía creo Nietzsche, ¿verdad? Sí, y Nietzsche, como decís, Viktor Frankl la transforma. Viktor Frankl tiene un libro espectacular que se llama En busca del sentido, ¿sí? ¿Verdad? ¿Es ese? Si me ayudas a recordar que no sea como la vez pasada. No pasa nada. Muchas veces uno le da mucha importancia al texto, ¿verdad? Y muchas veces una frase dicha por alguien en un momento preciso de la vida te puede cambiar, te puede abrir todas esas tapaduras, todo puede despejar, te puede aclarar. Y esta frase, cuando uno la escucha, yo creo que es una frase que más de un paraguayo la piensa. Así es. En el tema de hoy, que es las 5 heridas de la infancia, ¿sí? Que es sobre un texto de Lise Bourbeau, ¿sí? Podemos decir que esta frase aplica porque todo lo que nos ocurre en la vida tiene un propósito, tiene un lugar que se va acomodando con el paso de los años, un para qué se dan las circunstancias. Y hay veces que las circunstancias negativas se dan una tras otra, y hoy vamos a ver cuáles son las 5 heridas que participan en esa visión que tenemos del mundo. Lise Bourbeau es una persona que nació en Quebec, inició su vida en la parte de ventas, muy exitosa, vendedora, alcanzó todas sus metas en la etapa de ventas en donde estaba. Ella tiene una infancia donde creció con mucho amor, mucha aceptación, y eso hace que una persona pueda desarrollar mucha más potencia en sus talentos, porque cuando uno se siente con un lugar seguro donde regresar, se siente con una fortaleza, con un apoyo, con apegos bien construidos, puja para hacia adelante. ¿Y qué pasó con ella? Ella deja las ventas en 1966 y dice: no, yo ya cumplí todos mis éxitos, tengo éxito en todo, entonces empiezo a despegar. Y después, ¿qué ocurre? Dice: no, yo tengo mucho éxito, tengo que ayudar a otras personas, y toma eso como motivación, y en 1982 agarra y decide dedicarse a motivar a las personas a conseguir sus objetivos en la vida. ¿Cómo lo logró ella? En el corazón de las hermosas montañas laurentinas abre la escuela Escucha a tu cuerpo, del cual ella se dedica totalmente a ser coach de la gente y ayudarle a sacar lo positivo que tenía y atascado y explotar sus talentos. Porque tenemos que recordar que todo ser humano tiene necesidades básicas. Sí, antes de ir justamente, Jesús, antes de ir a las heridas, porque vamos a conversar hoy y compartir con la audiencia, primero que existen estas 5 heridas y vamos a ir desarrollándolas una a una, y luego también vamos a ver qué es una herida emocional y cómo se forma una herida emocional, es importante. Y esto también concatenando, Jesús, con lo que veníamos ya dando, que estábamos hablando de autoestima. Tuvimos 2 capítulos, estuvimos hablando de los pilares de la autoestima, pero muchas veces, ¿sí?, esa baja autoestima que una persona pudiera tener tiene sus raíces o tiene su origen o tiene su causa en las heridas emocionales, en las experiencias dolorosas que pudo haber tenido en la vida.
Entonces, al no resolver eso, también esto genera como un obstáculo para justamente tener una sana autoestima, tener una autoestima saludable, fortalecida. ¿Por qué? Porque hay temas sin resolver. Es por eso que justamente decidimos abarcar este tema y desarrollar este tema. ¿Por qué? Porque va relacionado. Queremos hacer también un hilo conductor de los diferentes temas que vamos presentando. Entonces, qué importante es que conocer este tema, porque por ahí la causa o la raíz de una baja autoestima que se esté dando en una persona puede estar radicando acá, Jesús. Y antes de justamente de desarrollar qué es una herida y cómo se conforma, primero necesitamos conocer y saber cuáles son las necesidades básicas del ser humano, psicológica y emocionalmente hablando, ¿sí? Y estas son amor y conexión, que es justamente te hace sentir aceptado, validado, ¿sí? Esa necesidad de seguridad, que es lo que te hace sentirte protegido, que vos estás protegido y no estás en riesgo o en peligro inminente, ya sea en forma física o en forma psicológica también. Después también otra necesidad básica es la de tener clara mi identidad, quién soy, a quién pertenezco, de dónde vengo, ¿sí? Tener claro entonces el hecho de sentirme valioso. Y otra necesidad básica del ser humano es conocer su propósito, ¿sí? Que es lo que te da esa motivación, ese significado y ese sentido a tu vida. Entonces, repasando un poco estas necesidades básicas del ser humano, que son amor, que ya viene relacionado con la parte de conexión, relaciones, afecto y el hecho de sentirse aceptado, amado. Luego tenemos seguridad, identidad y propósito. Bueno, entonces, muchas veces si nosotros tuvimos carencia, Jesús, carencia o experiencias negativas que tengan o guarden relación con esta necesidad de amor, seguridad, identidad y propósito, entonces, muy probablemente, difícilmente yo esté bien hoy, esté saludable y sobre todo estas carencias, si no se resuelven y estas heridas, si no se sanan, tienen un impacto en el aquí y el ahora, en mi yo adulto. ¿Sí? Entonces, habiendo repasado las necesidades básicas del ser humano y que estas necesidades inician en la niñez, ¿sí? Inician cuando somos chiquititos, pequeñitos y la infancia es muy importante. Entonces, hay experiencias en la vida que nos marcan profundamente y más de lo que nosotros somos conscientes muchas veces. Atenti padres de familia, atenti tutores, abuelos, que vamos a entrar en un tema muy delicado, vamos a hacer que mucha gente se sienta sensibilizada. Y antes que nada rescatar lo que dijo Jadichi, que es el tema de la buena autoestima, la autoestima correcta. Vemos como esta autora Liz agarra y dice, bueno, a mí todo me ha ido de forma positiva, he cumplido con todo lo que se espera que una persona alcance y he tenido logros significativos. ¿Y qué hace una persona con buena autoestima? No es que se guarda para sí todo lo que tiene. En este sentido, ella dice, no, yo tengo que compartir las herramientas que me hicieron posible que yo logre hasta aquí llegar. Jesús, y ahí ¿sabes qué entra? El propósito. Entra el propósito. Y hay un libro muy bueno. Sí, ¿cuál? Una vida con propósito. Sí. Y hay varios realmente acá. Sabes que acá solemos hablar del término Ikigai también, que es encontrar tu propósito, que en algún momento vamos a desarrollar también, le decimos a la audiencia, ¿verdad? Pero ella, ¿qué pasó? Ella buscó su propósito y encontró su propósito en eso, porque ella era exitosa, tenía una carrera, ganaba mucho dinero, pero ahí entra el propósito. Entonces, habiendo compartido esto con la audiencia, vamos a ver qué es una herida emocional para entender, porque vamos a hablar de las heridas de la infancia, las heridas emocionales. Entonces, vamos a ver qué es una herida emocional. Y hablamos de una herida emocional cuando nos referimos a experiencias dolorosas en la niñez. Y estas experiencias influyen en nuestra forma de ser y en cómo afrontamos las adversidades. Entonces, de ahí tan importante realmente de poder reconocer e identificar. ¿Por qué? Porque todavía tienen un efecto y un impacto en nuestro presente, en nuestro aquí y ahora. Y de ahí radica la importancia de poder
identificar y reconocer si yo tal vez sufrí esa herida, nunca tal vez tomé conciencia, tal vez sí, la mayoría de las personas tienen conciencia, solamente que no trabajan o no abordan ese proceso de sanidad. Entonces es como que tapan, pero eso no significa que esté sanado, ¿sí? Entonces las heridas son como lesiones psíquicas, ¿sí? Lesiones a nivel psicológico, como fragmentos sueltos, ¿sí? Y mal curados. Entonces, con frecuencia estas heridas impiden llevar una existencia plena como ser humano y alcanzar nuestra plenitud, sentirnos en paz, sentirnos satisfechos, sentirnos completos, ¿sí? Tiene un impacto en eso. Y también impacta en cómo nosotros afrontamos nuestro día a día, cómo afrontamos las adversidades de la vida y qué tan eficaces podemos ser en las respuestas que damos ante la vida. O sea, viene la adversidad, viene la aflicción, viene alguna prueba difícil de sobrellevar, de soportar. Entonces, si nosotros estamos heridos, imagínense un soldado que va a la guerra herido. ¿Qué tan efectivo puede ser Jesús? ¿Qué tan eficaz puede ser? ¿Qué tantos resultados puede llegar a lograr un soldado que va herido a la guerra? ¿Sí? Entonces, hacemos esta analogía para entender que muchas veces andamos así en la vida, heridos, lastimados, sin haber curado, sin haber sanado nuestras heridas de la infancia. Entonces, andamos como rengueando, cojeando, a medias. Y en ese estado de no podemos alcanzar nuestro pleno desarrollo, todo nuestro potencial y sobre todo, Jesús, esa satisfacción y esa calidad de vida que nosotros siempre conversamos. Sí, Jarichi, hay que recordar lo que hablamos la vez pasada, que no tenemos que invalidarnos a nosotros mismos cuando sentimos una emoción, cuando se presenta un pensamiento, por el hecho de presentarse o de sentirlo. Lo que no tenemos que permitir, y tenemos que recordar mucho, es que nos ahoguemos en ese pensamiento y nos secuestre el pensamiento. Sí, así es. Entonces les invitamos a todos a ser valientes, a escuchar toda esta serie de programas, este y el siguiente. Este libro escrito de las 5 heridas en la infancia por Liz es un libro muy importante en el sentido que es terapéutico. Es Jesús. terapéutico, Sí. Tiene muchos puntos psicológicos y psiquiátricos que vamos a ir mencionando en estos 2 programas, pero requiere de mi decisión de mejorar. Te invitamos a decidir cambiar tu vida. Te invitamos a decidir soltar esa carga que llevas. Porque esa carga que llevas, porque estábamos hablando hace un rato con Jarichi, se rodea una palabra que se llama perdón. Sí. Vamos a llegar, no te adelantes, Jesús. No me adelanto. Bueno, vamos a llegar ahí porque hay estrategias, vamos a compartir estrategias y herramientas que vamos a compartir con la audiencia justamente para que puedan resolver estas heridas y bueno, superarlas. La buena noticia es que podemos sanar, la buena noticia es que hay una salida, hay una solución, entonces no te desanimes si estás allí, si vos te reconoces como una persona llena de heridas, ¿verdad? Porque enseguida vamos a citar cuáles son y vamos a ir desarrollando. Bueno, algunos signos de las personas con heridas psicológicas se suelen evidenciar en síntomas, Jesús, como una excesiva ansiedad, mucha ansiedad, pensamientos obsesivos. Vos sueles decir en broma, toc, ¿verdad? Toc, dice Jesús, que tiene que ver con el trastorno de obsesivo compulsivo. Entonces, toc, dice él cuando hay estos pensamientos. Con el hecho de rumiar es masticar. Pasó un evento negativo en tu vida, alguien te habló mal, alguien te hizo algo, alguien te dijo algo y vos te pasás rumiando. ¿Qué es rumiar? Es lo que hace la vaca. La vaca tiene varios estómagos, ¿verdad? Y dice que vuelve a sacar uno de sus estómagos y vuelve a masticar, vamos a suponer, el coquito paraguayo. De ahí viene el hecho de rumiar. Rumiar significa que vos estás masticando nuevamente y repasando ese episodio, lo que te dijo esa persona, está ahí permanentemente en tu mente. Y cada tanto sacás para volver a repasar y masticar y a ver qué fue lo que pasó. Otra cosa también, qué características o síntomas pueden tener las personas que tienen heridas emocionales no sanadas, no resueltas, no tratadas, son personas más vulnerables a padecer trastornos psicológicos o trastornos de la personalidad, también problemas del sueño, son personas que
presentan muchas veces actitudes defensivas, ¿sí? Y bueno, todo esto es lo que hace, lo que generan estos traumas o estas heridas emocionales en las personas, ¿sí? Sí, como mencionaste, el estilo rumiativo es un Sí. mecanismo cognitivo de afrontamiento que se caracteriza porque el doliente focaliza la atención en los aspectos difíciles o negativos de una manera repetitiva y pasiva. ¿Qué quiere decir focalizar? Pone la lupa en los aspectos difíciles o negativos. Así mismo es. Entonces es repasar una y otra vez de forma toc, de forma De forma obsesiva toc, tal toc. vez, ¿verdad? Y eso, saben que eso genera muchísimo daño, porque recuerden lo que nosotros estábamos compartiendo con ustedes, que un pensamiento detona una emoción. O sea, acá está, recuerdan que yo les mostré, acá está el pensamiento, acá está la emoción. Yo tengo un pensamiento y detono la emoción, ¿sí? Entonces, imagínate vos estar teniendo esos pensamientos negativos una y otra vez. ¿Qué tipo de emociones me va a generar? Y las emociones es la que hacen que me sienta como me siento. Atenti persona, acá el tema es que yo estoy permitiendo que esa emoción me secuestre. Yo rumiando con el hábito de rumiar, permitirme yo seguir en eso, permitirme que se vuelva algo TOC, pues va Sí, avanzando. Se intoxica la mente con eso, sí. pero es porque yo lo permito. Por eso cuando ese, como decía Jai, ese detonador aparece, tengo que decidir actuar, porque yo sé bien que la situación hace al ladrón. Así mismo es. Jesús, y vos sabes que, ¿qué tenemos que compartir acá? ¿Qué es lo que la audiencia tiene que saber? Querido oyente, tenés que saber que vos podés decidir qué pensar y qué no pensar. O sea, vos le podés educar a tu mente y a tus emociones. Eso es lo que mucha gente desconoce. Pero bueno, sí se puede. Y justamente estamos acá para darte herramientas y estrategias. Entonces Jesús conviene reconocer estas heridas y sus manifestaciones en nuestro yo adulto. Y después también conviene comprender el origen. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Ese suceso real o imaginario? ¿Imaginario en qué sentido? O sea, me refiero a imaginario que yo interpreté así. Tenemos que comentar que cuando uno es niño no tiene una plena maduración ni del cerebro, ni de las neuronas, ni de los procesos mentales, no tiene una madurez, entonces no tiene cómo afrontar muchas veces. Sí, y eso es lo que suele pasar. Entonces, el niño, la niña, puede tener una interpretación errónea, ¿sí? Pasó un hecho y lo interpretó como rechazo, como humillación, como abandono, ¿sí? Enseguida vamos a explicar por qué decimos eso. Entonces, estas heridas emocionales pueden darse en sucesos reales o en interpretaciones que realizaron los niños, las niñas en su momento, y como eran niñitos y no tenían todavía la madurez como para, ni los recursos para afrontar esa situación, comprender plenamente por la falta de madurez, justamente entonces se puede dar una herida. Entonces, al reconocer o identificar estas heridas que nosotros pudimos haber sufrido y trabajar la aceptación, entonces, y después buscar la sanidad, va a ser determinante. Trabajar la aceptación y buscar la sanidad va a ser determinante para tener mayor calidad de vida, mejores relaciones en el ámbito sentimental, profesional, laboral, ¿sí? Va a mejorar en todo, ¿sí? Y sobre todo experimentar esa plenitud. Una persona que en las redes sociales es muy reconocido, el psiquiatra argentino Sebastián Palermo, Sí, que habla mucho sobre esta parte de la sanidad. Le invitamos a seguirle en sus redes sociales, así mismo. porque hay que hacer, lo primero que hay que hacer es reconocer. Después hay que tomar la gran decisión. ¿Quiero ser el mismo todos los días o quiero un resultado diferente? Porque si hago las mismas cosas, mismo resultado. Cambio las cosas como lo estoy haciendo, diferente resultado. Es un reto de valiente. Te invitamos a este reto que es construirse a uno mismo. De chico no sabíamos. Quizá a la mediana edad, no sé qué edad tienen los que miran, no lo sabían. Hoy ya lo sabes. Está en tus manos. Podés tener una mejor calidad de vida tomando la decisión de transformar tu forma de interpretar las cosas. Es un paso de valientes. Así mismo es. Entonces, sí, y ¿saben por qué decimos que es una decisión? ¿Y por qué trabajar la aceptación? Porque lo que suele pasar con las heridas, y acá quiero explayarme un poquito en esto, es que la persona muchas veces, el dolor se da cuando la persona no acepta que vivió y pasó eso. O sea, todos tenemos un ideal de vida o un ideal
que justamente está en base a nuestras necesidades. Yo, ser humano, necesito amor, necesito aceptación, necesito sentirme seguro, ¿sí? Yo necesito, y siempre necesité, todos necesitamos ser chicos. Entonces, ¿qué pasó? No fue suplida esa necesidad. Y saben que el primer paso es la aceptación. Es decir, ok, me tocó vivir esto. Me tocó pasar y atravesar por esta experiencia de vida amarga, dolorosa, triste, ¿sí? Me tocó. Y el primer paso es aceptar que pasó, con todo el dolor que conlleva Jesús. Es que el dolor nos ayuda a crecer. Sí, el dolor... El dolor nos ayuda a crecer. Sí, a madurar. No a muchas todo en la cosas. vida es como se ve. El tiempo acomoda las cosas, decía Cervantes. Le da una Sí. mejor salida a las cosas. Así es. Entonces, el primer paso es aceptar. Ok, viví esto, sufrí esto, pasé por esto, me lastimaron, me hirieron, me dañaron. Mis padres fueron irresponsables o mis cuidadores fueron irresponsables. Tal vez no tenían las herramientas, tal vez ellos vienen con las mismas heridas y las mismas heridas que hoy ellos infligen o infligieron a sus hijos también ellos atravesaron. Entonces, como nunca tampoco resolvieron, entonces no estaban con la capacidad de dar aquello que no tenían para dar, ¿sí? Entonces, la invitación de hoy es que, independientemente a cuáles de estas heridas pudiste haber atravesado o qué experiencia dolorosa o traumática, la invitación es tomar una decisión, elegí sanar, porque incluso la sanidad emocional es una decisión, y es una decisión de aceptar, ok, esto fue lo que me tocó vivir, fue duro, fue difícil, y aceptar todo el dolor que conlleva y llorar todo lo que uno tenga que llorar. Muchas veces las personas no se tomaron el tiempo de llorar estas heridas, de experimentar conscientemente, Jesús, el dolor que implicó, la decepción, la tristeza que implicó no tener cubierta esta necesidad de yo ser amado, aceptado. Nadie me cuidó, yo era chiquitito, chiquitita, yo necesitaba, ¿sí? Y a lo mejor te tocó atravesar eso. Pero si quieres tener calidad de vida, podés tomar una decisión. Y es esa decisión de sanar. Elegí sanar, decidí sanar, decir, quiero sanar, elijo sanar para tener calidad de vida. Vos que no estás mirando, vos que trabajaste en casa de alguien porque tus papás no te cuidaron, vos que por algún motivo tus papás tuvieron que irse a España, a Estados Unidos, a Italia, a Brasil, a Argentina, que te quedaste en tu casa con tus abuelos, con tu tutor, con otras personas, vos que tu esposo te dejó, vos que tu esposa te dejó, vos que quedaste huérfano, falleció tu papá, tu mamá o ambos. Vos que alguien te dejó de lado por algún motivo, porque pensaba que distorsionaba las cosas por la forma como veías la vida. Para vos es este programa. Te invitamos a quedarte y nos estamos tomando este tiempo de explicar las cosas porque queremos ayudarte a mejorar la calidad de vida. Porque a veces el dolor, como vamos a ir viendo, hace que veamos distorsionadas las cosas. Y el dolor es parte del crecimiento de las personas. Así mismo es, Jesús. Bueno, entonces ya hablamos de qué es una herida emocional, entonces ahora vamos a ver cómo se producen estas heridas. Y bueno, y estas heridas se producen justamente en las relaciones con la madre, con el padre y los principales, y los que son, las personas que son principalmente referentes afectivos del niño. Entonces quiere decir que puede ser una mamá, puede ser un papá, puede ser una abuela, un cuidador, mi tutor, el que me crió, el que me cuidó. Entonces, si ellos, por ejemplo, son personas que también están con toneladas de frustraciones, sí, amargura en su vida, entonces se vuelven personas irritables, maltratadores, son personas negligentes en el cuidado, porque un niño requiere de cuidado, y no solo de un cuidado físico, y no solo de un cuidado del sustento y la manutención, también un cuidado en la parte afectiva y emocional que tiene que ver con el amor, con las caricias, con las palabras de aliento, sí, que tiene que ver con el reconocimiento, con todas esas necesidades emocionales también, porque no es solamente uno que necesita el pan, el techo y la vestimenta, también hay necesidades emocionales, necesidades del alma. Entonces,
Si por ahí estos tutores fueron así como estamos describiendo, o el padre, la madre, le ignoraban, ¿sí? Estaban allí en la casa, pero le ignoraban, no cubrían esa necesidad de afecto, ese abrazo, ese mimo o ese consuelo cuando lloraban, ¿sí? Entonces, estas personas, los niños, muchas veces se sienten menospreciados, se sienten rechazados, entonces que no se sienten amados y esto produce heridas. Entonces, también puede ser cuando de repente esos cuidadores, hoy por hoy, al menos con la tecnología, los padres, si los padres le prestan más atención a la televisión, están leyendo, están jugando con el celular o simplemente no dejan su teléfono, ¿verdad? En cualquiera de estas situaciones se puede generar y se producen estas heridas. Eso es por un lado. Y por otro lado, Jesús, tenemos también cuando la herida emocional se origina por una interpretación distorsionada de la realidad por parte del niño. Entonces, un ejemplo, por ahí mamá y papá realmente sí le amaban a su hijo, sí querían lo mejor para su hijo, pero tenían que salir a trabajar los dos demasiadas horas. Entonces el niño se sentía abandonado o rechazado por los padres. No había una negligencia por parte de estos padres, sino que las situaciones y las circunstancias le llevaron a estar muchas horas fuera de la casa trabajando y a no tener el tiempo suficiente para ocuparse y compartir con el niño y cubrir estas necesidades, porque ese es el tema de Jesús. Cuando hablamos de necesidades, no es opcional. Una necesidad, o sea, para mí no es opcional respirar. Yo respiro o si no me muero. Entonces, lo que tenemos que entender de estas heridas es que no es opcional. Si no son cubiertas estas necesidades básicas de amor, aceptación, identidad, propósito, ¿verdad? El propósito ya se va desarrollando cuando uno es adulto, pero la de amor y la de protección, la de aceptación. Entonces, yo crezco tiene un impacto negativo en mí. Tiene un impacto negativo en mí, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, vos querés hablarnos aquí, Jesús, de esta teoría de John Bowlby. ¿Sí? Sí. Comentanos un poco. Como vieron, acá vamos a hablar hoy mucho de psiquiatras. Él es psiquiatra, psicoanalista infantil. Él, después de realizar estudios con niños institucionalizados por robo y con niños que habían sido separados de sus madres a edades tempranas, concluyó que la capacidad de resiliencia de los menores estaba influenciada por el vínculo formado en los primeros años de vida. Que ya tenemos alguien que hizo un estudio, demostró, está influenciado por los vínculos en los primeros años de vida. En este sentido, el tipo de relación que se establece entre el bebé de pocos meses y su cuidador es determinante. Escuchen bien esta parte, es determinante en la conducta y desarrollo emocional posterior. El estilo de apego establecido durante la infancia puede ser visible en los miedos o inseguridades del adulto y en la manera de afrontarlos. El apego es un vínculo afectivo que se establece en los primeros momentos de vida entre la madre recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. En otras palabras, tenemos un apego que se puede dar en forma positiva, que al tener un buen vínculo, yo tengo psicológicamente el pensamiento de que si pasa algo, yo puedo volver a un lugar seguro donde tengo protección y eso me da fuerza de seguir hacia adelante. En otro sentido negativo, si yo siento que tengo un apego no seguro o inseguro, siento que no tengo un lugar seguro donde volver, por lo tanto tengo miedo de seguir avanzando, tengo miedo de lo que va a pasar y eso influye en cómo voy haciendo mis vínculos con las otras personas, porque ahí me afecta la forma como yo veo la realidad. Entonces, ¿cómo se forman estas heridas? ¿Sí? Cuando no hubo un apego seguro, cuando no se desarrolló, no se generó eso en las primeras etapas de la vida y no se consolidó, obviamente no se consolidó después, y cuando estas necesidades no fueron cubiertas. Dimos algunos ejemplos y entonces vamos a mencionar ya específicamente las 5 heridas, vamos a citar, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando cada una. Entonces las 5 heridas de la infancia serían: 1, el rechazo, ¿sí? 2, el abandono. 3, la humillación. 4, la traición. Y 5, la injusticia. La buena noticia, Jadi, es que cada herida tiene una máscara.
Sí. Y la mejor noticia es que cada máscara que detectas tiene su curación. Así mismo es. Podés curarte, puedes decidir curarte, puedes Puedes decidir sanar. mejorarte, perfeccionarte, mejorar, evolucionar. Así es. Bueno, entonces yo voy a hacer acá un ratito, voy a hablar de los 5, voy a hablar de su herida y su máscara y luego ya empezamos con la herida del rechazo, ¿te parece? Bueno, entonces la herida del rechazo, por ejemplo, se puede dar cuando... Un ejemplo concretito y rápido, así para darles una idea, un pantallazo, es cuando los hijos no fueron deseados. Los hijos no fueron deseados, puede ser también otro ejemplo cuando... Depresión postparto. Sí, exactamente. Entonces, el niño tuvo la percepción, incluso esto puede darse desde la panza, desde el embarazo se puede dar esta sensación de rechazo. ¿Por qué? Porque el niño está muy conectado a la madre y si la madre, dependiendo en qué circunstancias se dio ese embarazo, entonces el niño puede percibir rechazo. Y la máscara que se usa en este caso es la persona es huidiza, ¿sí? Y siente que no vale. Después vamos a desarrollar mejor. Después tenemos también el abandono, que son padres, pueden ser ejemplos que puede tener herida el niño, es porque los padres están muy, muy ocupados o están ausentes. Y la máscara, en este caso Jesús, es... Ser dependiente. Son esas La personas dependencia. que son muy dependientes afectivamente de su pareja. Lo que tiene miedo a la soledad, a estar desprotegido, generan dependencia de otras personas o de cosas también. Así es. Y bueno, después tenemos la herida de la humillación, que es esa sensación de que esta persona siente vergüenza por algo, se siente inadecuado. Sí, se siente inadecuado. ¿Por qué? Porque fue humillado, fue rebajado en su dignidad humana, siendo apenas un niño, no teniendo las herramientas para hacer frente a este golpe, ¿verdad? Porque la humillación en ninguna etapa de la vida es buena y siempre es dolorosa, ¿sí? Porque es tocar la dignidad ajena, la dignidad humana del otro. Imagínense la de un niño que apenas está desarrollando sus defensas, desarrollando su capacidad de responder y de poder valerse por sí mismo y de poder defenderse. Aquí la máscara es el ser masoquista, ¿verdad? Porque existen personas que tienen una tendencia al masoquismo. Entonces busca sufrir porque piensa que no merece y también aguanta y resiste excesivamente ya el dolor, ¿sí? Ya cae en el masoquismo Jesús. Sí, busca a esa persona que le va a tener muy maltratado. Así es. Bueno, luego tenemos la injusticia, ¿verdad? Que la persona siente que no importa lo que haga, nunca va a ser suficiente. En este caso la máscara es la rigidez, que estas personas son perfeccionistas y exigentes consigo mismo y con los demás y bueno, hace que sea bastante difícil la convivencia. Por último tenemos la traición Jesús, ¿verdad? Sucede cuando se generó la desconfianza, por ejemplo, promesas incumplidas por alguno de los cuidadores o progenitores. Entonces esta persona... sufre de desconfianza y se vuelve controlador. Sí, se vuelve controlador. Quiere estar a cargo de todo para que todo salga bien. Así mismo es. Ojo, corrección muchacho, el hecho que tu señora te diga que vengas temprano a la casa no entra en controlador, entra en la relación sana. Esa distorsión no, se llama viveza. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el rechazo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de rechazar, estamos hablando de que nosotros le estamos repeliendo a alguien, lo estamos echando fuera. La persona que nos rechaza prácticamente nos dice, no te quiero a mi lado. El rechazo es una herida muy profunda. Es una herida muy profunda y quien la sufre se siente rechazado en su interior, ¿sí? Y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho a existir. Imagínense, atenta directamente contra el ser de la persona. Por eso es una herida muy profunda la del rechazo. ¿Por qué? Porque esta persona siente que se atentó contra su derecho a existir. Entonces puede generar un profundo dolor, una profunda tristeza en quien lo sufrió. Dice... En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores, de la familia o de sus iguales. ¿Sí? Entonces genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y de descalificación hacia sí mismo. ¿Qué suele pasar? Que la persona que es rechazada
también siente autorrechazo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros formamos nuestro concepto, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, y la referencia es, los adultos son como un espejo para nosotros. Si el adulto me hace sentir a mi niño valioso, valiosa, es como un espejo. Si yo me reflejo en ellos y me veo como alguien valioso, como alguien amado, como alguien aceptado, ellos son un espejo. Pero también pueden ser un espejo que me estén dando la imagen de que yo no soy amada, que yo no soy aceptada, que yo soy una persona rechazada por ellos, que no tengo valor, ellos no me manifiestan ese valor. Muchas gracias, ahí nomás puedes ponerme. Entonces, eso hace que yo me sienta descalificado, descalificada. ¿Y qué puede pasar con ese sentimiento de descalificación? Genera inseguridad en la persona. Entonces, el rechazo, estimado oyente, el rechazo genera inseguridad en la persona. Genera inseguridad. ¿Por qué? Porque esta persona se sintió descalificada y también genera un autorrechazo. ¿Sí? Entonces, desde el instante en el que la persona empieza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. Huye. Entonces, huye la persona. La primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. ¿Huir de qué? Huir de todo. ¿Sí? Y, por ejemplo, son personas que siempre están detrás del telón, que les cuesta hablar en público, ¿sí? Un ejemplo de autorrechazo, Sí. se van a un lindo restaurante y sienten, yo no tengo por qué estar acá. Sí, se sienten inadecuados. ¿Qué hago acá? Se No es mi sienten- lugar. Sí, Una experiencia, un restaurante muy conocido en la calle Palma, ¿verdad? Nombre de artista. Se fue a comer la persona que me contó y le dice el que atiende adentro, la que atiende adentro, le dice, son caros los precios, esto no es para vos. Entonces, si yo tengo esto del rechazo, Sí. es un refuerzo terrible que Así te es. digan eso. Así mismo. Yo cuando escuché eso le dije, qué pena escuchar eso, le dije, porque es de tal lugar, ¿verdad? Porque vos cuando entras en un lugar con renombre esperas que la gente esté preparada para atender bien a todo el mundo, como se muestra en este famoso canal de televisión por su castellito en Estados Unidos, ¿verdad? Que estén todos bien preparados para tratar que uno tenga una experiencia de buen cliente en cada lugar donde va, ¿verdad? Así es. Entonces, Jesús, mientras esta herida nos sane por completo, ¿sí? Se activará fácilmente una y otra vez. Entonces, ahí la importancia de poder identificar si por ahí yo sufrí esta herida en mi infancia. Entonces, identificar por qué, porque si no se va a estar activando. Ahí Jesús daba un ejemplo de que se activó. La persona que estaba ahí, si sufrió rechazo en su vida y sufre este incidente, eso le refuerza, se activa otra vez. Claro, porque imagínate que la persona va en alza, ya puede ir a esos locales, a ese nivel de locales, y después agarra y te tratan así adentro. ¿Cómo queda? Te Claro. refuerza que vos desmereces y empieza tu cadena. Sí tuvo la herida del rechazo, porque si no tuvo la herida del rechazo, o sea, así, ¿Quién sos vos para decirme sí, eso? claro, o sea, ¿qué te Hello, pasa? vos trabajás acá, yo estoy pagando, ¿qué te pasa? Exactamente, así mismo es. Entonces la persona que se siente rechazada, gente, no es objetiva porque interpreta diferentes sucesos a través del filtro de su dolor, a través del filtro de su herida. Entonces se siente rechazada aun cuando no se le está rechazando. ¿Por qué? Porque no sanó todavía esa parte. Entonces vamos a algunos ejemplos de rechazo. Podrían ser cuando el bebé no es deseado, cuando el bebé nace con un sexo contrario al que se esperaba. ¿Sí? A que deseaban sus papás. Sí. Así es. Entonces, hay muchas razones, ¿verdad?, en que uno de los progenitores o cuidadores puede rechazar a su hijo y su hija, ¿sí? Pero también es común que el progenitor no haya tenido la intención de rechazar a su hijo o a su hija, entonces, y que él mismo se sienta rechazado, que es lo que estábamos hablando. O que tenga baja autoestima y a lo causa que del hace, rechazo que él mismo sufrió. Claro, y puede ser que su hijo tenga una personalidad que sea más pujante, entonces le va golpeando. Por eso acá el factor de los padres es importante. No es solo que el niño vaya a una terapia, que los padres hagan terapia. Te invito a ser valiente, señor papá, mamá, que estás escuchando esto, abuela, tío, tutor, que tenés niño en tu casa, porque uno tiene que decidir mejorar en la vida, pues si no, a la generación que está construyendo el presente y el futuro le afecta la crianza. Entonces, atención también con esto, que quiere decir esto, que por ahí si un padre tuvo un hijo y su hijo se siente rechazado, en realidad muchas veces también puede ser que el padre mismo haya sufrido rechazo, se autorrechace y inconscientemente esté proyectando sobre su hijo y le rechaza también. Proyección se llama en psicología, ¿verdad? Pero se puede dar esta mecánica, esta dinámica. Entonces,
tenemos que estar súper atentos, identificar si esto hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la buena noticia se puede cambiar, hay estrategias, hay herramientas, sobre todo se requiere decisión y voluntad, más que nada, ¿sí? Después ya el resto es más sencillo, más fácil. Es un proceso también, como todas las veces hablamos, la sanidad implica un proceso. Entonces, las personas que sufrieron esta herida creen y sienten que no tienen valor. Entonces, el rechazo afecta la autoestima de la persona y afecta la seguridad. ¿Entiende? Entonces, intentarán ser perfectos. Esta es una característica de las personas rechazadas. Son personas que van a intentar ser perfectos, van a ser perfeccionistas, ¿sí? ¿Y por qué hacen esto? Para merecer ese valor que sienten que les falta, que no les dieron justamente sus cuidadores, sus progenitores. Sus padres, en la ignorancia tal vez, no supieron cómo cubrir, saciar esta necesidad de sus hijos. Entonces, el hijo se sintió rechazado y busca ser perfeccionista. Porque entonces un hombre o una mujer que diga, a los ojos de mi padre o de mi madre, ¿verdad? No soy nadie, entonces no hago nada bien, entonces va a intentar ser perfecto. Con todo el sufrimiento que conlleva esa exigencia, porque la perfección entre los seres humanos no existe, es una utopía. Somos perfectibles, pero somos seres humanos, con fortalezas, con debilidades, con luces y con sombras, que nos vamos desarrollando en la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué el perfeccionismo? ¿Qué es lo que logra hacer en la persona? Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Le lleva a la persona a autovalorarse, Jesús. Pero lo hace no a través de esa afirmación que sus padres debieron de darles, ¿sí? De hacerle sentir amado, aceptado, valioso, suficiente, ¿sí? Entonces busca a través de la perfección esa autovaloración. ¿Por qué? Porque es una carencia en su vida y como no trabajó, no se ocupó de esta herida y no trató este tema de la herida del rechazo, entonces entra en esta dinámica. Vieron que acá el tema es no considerarse víctimas, es tomar la posición de protagonista. Mientras más yo alimento esa parte de la herida, victimizarme, pierdo protagonismo, pierdo oportunidades, dejo pasar oportunidades. Así mismo es. Entonces estas personas, por ejemplo, son personas que les afecta cuando se sienten desaprobadas. Y en la vida siempre van a haber personas que nos desaprueban. ¿Por qué? Porque las personas tenemos criterios diferentes, opiniones diferentes, valores diferentes, ¿sí? Vemos la vida a través de nuestro propio cristal. Entonces siempre van a haber discrepancias en cuanto a opiniones y criterios. Entonces siempre va a haber alguien que va a rechazar lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos. Va a rechazar nuestro criterio porque tiene su propio criterio y no hay nada de malo con eso. Claro que no, acá le voy a citar a Eduardo Campos Cervera, Valer. Uno tiene que apropiarse de sí mismo, uno es responsable de sí mismo, hasta que no entendamos que nosotros somos solamente responsables de nosotros, no de lo que hace el otro, no de lo que piensa el otro y la sociedad, nos es más difícil pasar a ser protagonista. Y ¿sabes qué? Cuando una persona tiene la herida del rechazo, Jesús le afecta en demasía que le desaprueben. No tolera ser desaprobado por otro. ¿En qué sentido desaprobado? O sea, se siente desaprobado y en su ser se siente desaprobado cuando lo que realmente la persona puede estar discrepando con tu idea, tu criterio, no con tu persona. Pero cuando hay esta herida, la persona lo toma así, personal. Lo toma personal, ¿sí? Entonces, no dice, estás discrepando con mi opinión, con mi idea, con mi visión, sino que con mi ser. Y hay mucha diferencia entre discrepar de una idea, una opinión, un criterio, a atentar contra el ser de otra persona. Entonces, eso es lo que suele pasar. Atenti, cuidémonos de atentar contra el otro, no sabemos cómo está, cuidemos lo que le vamos a decir. Vos por ahí decís, haces una broma sobre intento de suicidio y no sabes si que estuvo al lado e intentó suicidarse. Por eso es importante ser prudente y conocer estos temas, porque muchas veces lo que hacemos sin darnos cuenta es meter el dedo en la llaga. Es cierto lo que vos decís, hay veces que importante es, a veces no dimensionamos estas cuestiones y sin darnos cuenta metemos el dedo en la llaga. Entonces, para ir ya cerrando, hoy nos va a dar tiempo solamente para el rechazo. El programa. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Son sensibles, reaccionan mal cuando se discrepa con ellos y tienden a ser perfeccionistas. Entonces, no soportan confrontar con los demás y muchas veces para no ser rechazados aceptan todo también. Entonces, tienen miedo a molestar a los demás para retirarse e incluso pueden acudir a ocasiones, también saben qué puede pasar con estas personas, para retirarse, porque recuerdan que es la huida, es el retirarse.
retirarse en diferentes aspectos de la vida. Retirarse de una relación. Correr, se quiere escapar. Sí, se quiere escapar. Escapista. Eso. Sí, escapista. Ahí está, muy bien. Señora, cuando su marido ve una responsabilidad, agarra el bolso, escapista. Sí. No, vos sos el hombre acá, quédate. Sí. Entonces, junto. Sí, entonces, ¿qué puede pasar? Esta herida también te puede llegar incluso a las adicciones de las drogas, el alcohol, o sea... Evasiones. Sí. Conducta evasiva, práctica evasiva, hábito evasivo, droga, alcohol, sí. tabaco, mujeres, pornografía. Así es. Así mismo es. Entonces, pasan por esta fase. Es muy importante aceptar que si aún te rechazan, ¿verdad? Es tu herida la que no ha sanado, ¿sí? Y que también esto va a traer hacia nosotros esas mismas situaciones. O sea, va a ser un círculo o un ciclo que se repite y se repite. Entonces, en resumen, Jesús. En resumen, Sí. es importante recordar que estos comportamientos que acabo de mencionar son adaptaciones para protegerse del dolor y la tristeza emocional. Sin embargo, también pueden limitar la capacidad de la persona para establecer relaciones saludables. Uh-huh. Por eso es interesante hacerse preguntas como, ¿esta definición de mí mismo realmente es mía o es de alguien más? Sí. ¿Para qué quiero la aceptación de todas las personas? ¿Para qué? 1 minuto tenemos. ¿Realmente puedo agradar a todo el mundo? ¿Realmente los demás quieren o esperan algo de mí? ¿Qué puedo hacer yo para no rechazar a los demás como a mí me han rechazado? Sí. Y bueno, la clave es, en primer lugar, el perdón. Perdón. Vamos a desarrollar mejor la estrategia de afrontamiento de esta herida en el próximo capítulo. Entonces, les dejamos con esto para meditar y queda picando ahí la pelota. Es el perdón. Recordá esta frase y vamos a explicarte por qué es el perdón el camino a la sanidad. Entonces, muchísimas gracias por estar allí. Nos despedimos. No te pierdas del próximo capítulo porque vamos a seguir desarrollando las demás heridas emocionales. Entonces, te esperamos en Sanamente para que sintonices con tu bienestar. Chao, chao.